Varios dicen, entonces él tuvo un nacimiento ilegítimo con dos padres. Así que ve usted, ustedes dos hacen mal en argumentar, ¿ve? Pero la verdad de esto es que Padre, Hijo y Espíritu Santo es una sola personalidad. Porción no grabada en la cinta. Morando en un tabernáculo de carne para quitar el pecado del mundo. Eso es exactamente la verdad. Dios con nosotros. Por lo tanto, cuando Mateo 28:19, escudriñe usted las Escrituras, y cuando usted puede encontrar una persona en la Biblia, piensa en esto, que no se pase por encima de usted. Una persona en la Biblia que alguna vez haya sido bautizada en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Venga y dígame a mí que yo soy un hipócrita y me pondré un letrero en mi espalda y caminaré con él por toda la ciudad. No está en las Escrituras de Génesis hasta Apocalipsis. Cada persona en la Biblia fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Usted pudiera decir, espere un momento, predicador, ¿que de Juan? Él no bautizó en ningún nombre. Muy bien, vayamos a ver qué sucedió. Abramos la Biblia en Hechos, el capítulo 19. Aquí es en donde encontramos los discípulos de Juan. Toda persona había sido bautizada en el nombre de Jesucristo hasta que encontramos este grupo aquí, Hechos, el capítulo 19. Principiemos a leerlo. Y aquí encontraremos los discípulos de Juan. Y aconteció que entre tanto que Apolos, el cual era un abogado convertido, estaba en Corintio, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, ellos eran seguidores de Jesús. Si usted tan solo se fija en el capítulo anterior, ellos estaban teniendo un gran tiempo gritando y regocijándose. ¿Cuántos saben que esto es verdad? Y Aquila y Priscila estaban en la reunión, y Pablo y Silas habían sido golpeados y azotados y puestos en la cárcel, ¿verdad que sí? Y cuando salieron, vinieron aquí y encontraron a Aquila y a Priscila. Estaban teniendo un ayudamiento allí con un predicador bautista llamado Apolos, quien estaba probando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y Pablo los encontró. Pablo andaba en las regiones superiores, vino a Éfeso y encontró a ciertos discípulos y díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Usted, mi querido amigo bautista, si eso no tumba su concepto teológico, que dice que usted recibió el Espíritu Santo cuando usted creyó. Pero Pablo les preguntó a estos bautistas, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Ahora, fíjense lo que ellos dijeron. Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Y él les dijo, ¿en qué? Ahora, si usted desea ver aquí en el diccionario griego, dice, ¿cómo fuiste bautizados? ¿En qué fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Juan nos bautizó. Ahora, yo quiero preguntarle, si usted tuviera ese bautismo, estuviera satisfecho con él. El mismo hombre que había bautizado a Jesús en el río, ese mismo hombre había bautizado a esta gente. Es un buen bautismo, no salpicándolos, no echándoles agua, sino por inmersión en las aguas lodosas del Jordán, el mismo lugar en donde Jesús fue bautizado. Piensa en esto. Pablo dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Él les preguntó, ¿cómo fueron bautizados? Ya hemos sido bautizados, dijeron ellos. ¿Cómo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Ahora fíjese lo que Pablo dijo. Fíjese aquí. Y él les dice, fuisteis bautizados en el bautismo de Juan. Y ellos, y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es saber, en Jesucristo. Ve, Juan únicamente bautizó para arrepentimiento, pero el bautismo de agua en el nombre de Jesús es para remisión de pecados. El sacrificio no se había ofrecido todavía, los pecados no podían ser remitidos. Eso era solamente una respuesta a la conciencia, como lo que se hacía bajo la ley. Lucas 16:16 dice, la ley de los profetas hasta Juan, y desde entonces el reino ha sido predicado. Ahora fíjese, ponga atención, y Pablo dijo, fíjese, habéis recibido el versículo 5, y cuando oyeron esto, fueron bautizados otra vez en el nombre de Jesucristo. ¿Verdad que sí? Entonces, esas personas, esa gente de Hechos 2 fue bautizada en el nombre de Jesús. Los judíos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Los gentiles fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y toda persona en toda la Biblia fue bautizada en el nombre de Jesús.
Encuéntreme un lugar en donde alguien más haya bautizado de otra manera, y yo le mostraré en donde la Iglesia Católica lo admite y dice que ustedes se doblegan a esto. Y dice así: tal vez hay algunos protestantes que se salven porque tienen un poco de la doctrina católica, como el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual la Santa Iglesia Católica tiene el derecho de cambiar la solemnidad del nombre de Jesús al de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la Iglesia protestante lo admite. Yo no. Yo me quedo con la Biblia. Yo creo la Biblia. Usted me pregunta, hermano Branham, ¿comisiona usted a la gente que se ha bautizado otra vez? Absolutamente. Ahora lo dice aquí. Ahora fíjese, vayamos a Gálatas 1:8 y veamos qué dice Pablo. Más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahí lo tiene usted. Si nosotros o un ángel. Y Pablo, el mismo hombre, comisionó a la gente que se bautizaran otra vez, a aquellos que tenían un bautismo mucho mejor que el que usted ha tenido, mi hermano. Porque Juan el Bautista era el primo de Jesús, primo segundo, y bautizó a su propio primo en el río del Jordán. Y Pablo viene y bautiza a los discípulos de Juan. Y Jesús dijo, eso ya no es efectivo. Pablo quise decir, dijo eso, y los ordenó que se bautizaran otra vez en el nombre de Jesucristo antes que pudieran recibir el Espíritu Santo. Después que ellos habían estado gritando y alabando a Dios y teniendo un gran tiempo, teniendo un gran ayudamiento y probando por la Biblia con su teología que Jesús era el Cristo. ¿Cuántos saben que esto es Escritura? El capítulo 18, seguramente que es. Ahí lo tiene usted, así que no hay pregunta al respecto. Bien, permítame darle a usted una pequeña llavecita. Él nunca se salió de orden, pero en Lucas, en Mateo, el capítulo 16, cuando Jesús bajó con ellos del monte, les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres uno de los profetas, y otros dicen que tú eres esto y lo otro. Y él dijo, ¿pero quién decís vosotros que yo soy? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese, bienaventurado eres tú, Simón, el hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Amén. Ve, tiene que venir por revelación espiritual. Carne ni sangre nunca le dijo a Abel que él estaba errado, que Caín estaba errado. Nunca le dijo a Abel que Caín estaba errado, pero fue la revelación lo que le había dicho a Abel que era sangre. Vamos a llegar a esa pregunta en unos cuantos minutos. Fue la sangre, no la fruta, lo que nos sacó del jardín del Edén. Fue la sangre, y Abel, por revelación espiritual, le fue revelado de parte de Dios que era sangre, y él por fe. Hebreos 11:1 dice que él ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín, y Dios aceptó su sacrificio. Allí lo tiene usted. Ve, él lo ofreció por fe, por revelación. Ahora fíjese, carne ni sangre te reveló esto a ti. Esto abarcó hasta el tiempo del Señor Jesús. Va, mi Padre que está en el cielo, te ha revelado esto a ti. Y sobre esta roca, la revelación de Jesucristo. Sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso fue lo que él dijo. Revelación espiritual. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino. Y todo lo que, porque tú has recibido un canal espiritual abierto entre la tierra y el cielo. Carne ni sangre, tú nunca fuiste a un seminario, tú nunca fuiste a una escuela, tú nunca tomaste un curso de teología. Pero tú dependiste en Dios, y Dios te lo reveló a ti. Y esto es absolutamente las Escrituras atándose una con la otra. Y yo te digo que tú eres Pedro. Exacto, y yo te daré las llaves. Y lo que tú atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Y lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Y Pedro fue el que trajo la palabra en el día de Pentecostés, cuando estaban todos temerosos de hablar. Él habló y dijo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Mas esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel, y será en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y sobre mis siervas y mis siervos derramaré de mi espíritu, y daré señales arriba en los cielos y abajo en la tierra, y columnas de humo y vapor. Vendrá a suceder antes del grande y terrible día del Señor, y cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí lo tiene usted. Oh Señor. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, dijo Pedro, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Empero, siendo un profeta, él lo miró a él, a su diestra, y dijo, no seré conmovido, y aún mi carne descansará en esperanza, porque él no dejará mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y David murió y fue sepultado, dijo Pedro, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Empero, siendo profeta, él vio antes la venida del justo, a quien Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Oh Señor.
Ahí están sus escrituras. Ahí está la cosa. Eso es. Y aquí vemos entonces la manera correcta y la manera verdadera y la única manera que fue ordenado. Y Pedro tenía las llaves. Y un día cuando él predicó, dijeron, fíjense bien, esta es la primera iglesia. Ustedes católicos, escuchen esto. Ustedes carmelitas, escuchen esto. Ustedes bautistas y metodistas, escuchen esto. Y ustedes pentecostales, escuchen esto. Iglesia de Dios, nazarenos, santos peregrinos, escuchen esto. Pedro tenía las llaves. Y él tenía la autoridad. O si no es así, Jesús mintió. Pero es imposible que él mienta por sus dos cosas que son inmutables, su palabra y su juramento. Es imposible que Dios mienta. Él tenía las llaves. Jesús le dio a él las llaves. Cuando él se levantó en el tercer día, él tenía en su poder las llaves de la muerte y del infierno, pero no tenía las llaves del reino. Pedro las tenía. Esto es exactamente la verdad. Y ahora ten cuidado, Pedro. Tú traes las llaves colgadas a tu lado y estás predicando. La primera pregunta es hecha por los primeros convertidos de la nueva iglesia, la iglesia primitiva cristiana. Ahora, ustedes católicos, bautistas, metodistas, presbiterianos, ¿están ustedes en la nueva doctrina de la iglesia? Dense cuenta si ustedes están. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro se levantó y dijo, arrepentíos cada uno de vosotros. Fíjate bien, Pedro, de la manera como pones aquí estas llaves, pues Cristo las pondrá de la misma manera en el cielo. Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo. Así es como usted entra allá, para la remisión de vuestros pecados, y vosotros recibiréis el don del Espíritu Santo. Las llaves entraron bien aquí y entraron bien allá. Esta fue la razón por la cual los discípulos de Juan tuvieron que ser bautizados otra vez en el nombre de Jesucristo antes que ellos pudieran entrar al cielo para recibir el Espíritu Santo. Él guardó su palabra. Esto no lo confunda usted, ¿verdad? Ve, seguramente que no, pues Mateo 28:19 fue un título, no un nombre. Muy bien. ¿Cuánto tiempo más nos queda? Pudiéramos tomar 15 minutos más para contestar unas 2 preguntas más rápidamente. ¿Podemos? Muy bien, vamos a apurarnos. Aquí tengo 2. Las 2 que están al último quiero abordarlas rápidamente y unirlas con estas si puedo. Y el resto de ellas contestarlas el domingo por la mañana. ¿Fue Caín un hijo de la serpiente? Esta es una buena pregunta. Si es así, ¿por qué entonces Eva no concibió hasta que Adán la conoció? La siguiente pregunta está en la misma línea. ¿Fue un árbol literal del cual Eva comió el fruto? Ella vio que el árbol era bueno para comer. Muy bien, hermano, hermana, quien quiera que las haya escrito, vayamos a Génesis y veamos algo allí. Abramos la Biblia en Génesis 3:8, por favor. Muy bien. Escuchen muy atentamente. Bien, haré un recordatorio de la escena. Todo allí era puro y santo. No había pecado ni deshonra. Bien, contestaré la primera pregunta primero. El árbol en la vida, en medio del huerto, en medio del árbol, el árbol era la mujer. Se lo voy a probar a usted por la escritura, si usted me tiene paciencia por unos minutos. Vamos a ver primero si ella había o no había concebido antes que Adán la conociera. Escuchen. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y escondióse Adán y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Ahora, él no sabía esto un día antes. Algo tuvo que haber sucedido. Algo le reveló a él que él estaba desnudo. Y escondíme. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿Has comido del árbol que el comer del árbol lo hizo a él llegar a la conclusión que estaba desnudo? Diré como siempre antes lo he dicho, esto no es un chiste, no lo digo como un chiste, que si el comer manzanas le hace ver a las mujeres que están desnudas, vale más que pasé por las manzanas otra vez. ¿Ve? No fue un árbol, una manzana que comieron de un árbol, fue un acto sexual. Fíjese. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, no fue un árbol, una manzana que comieron de un árbol, fue un acto sexual. Fíjese. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y yo comí. Mucho tiempo antes que ella concibiera de Adán. ¿Ve? Y Adán la conoció, y ella concibió y dio a luz a Abel. Desde un punto de vista literal, para probarle a usted que ella era el árbol, pues cada mujer es un árbol frutal. ¿Cuántos saben esto? Quiero preguntarle a usted, ¿no es usted el fruto de su madre? Seguramente que usted lo es. Y en medio del fruto, o en medio del árbol, estaba el fruto que ella no podía tocar. Y si usted se fija, ¿no era Jesús el árbol de vida? ¿No prometió él en San Mateo? Quiero decir, en San Juan, el capítulo 6, ¿no dijo, yo soy el pan de vida que he descendido del cielo? Si un hombre come de la mujer, y mire, a través del nacimiento de la mujer, todos morimos porque estamos sujetos a muerte, ¿verdad que sí? A través del nacimiento de la mujer, pero a través del nacimiento del hombre, todos vivimos eternamente. La mujer es el árbol de muerte, el hombre es el árbol de vida. La mujer no tiene ni aún vida en ella. Eso es exactamente la verdad. El germen de vida sale del hombre. Exactamente. Entra a la mujer y ella es solamente una incubadora y la única conexión que tiene el niño es a través del cordón umbilical y una pizca de la sangre de la madre está en el niño, nace en su sangre, pero ni una pizca hay en el niño. Vaya e indague, o lea en los libros médicos, o pregunte a su doctor y usted se dará cuenta, no hay en él, no señor, ni una pizca siquiera. Lo que ella da es solamente el óvulo y eso es todo, y la vida proviene del hombre. Eso es un tipo hermoso para mostrar que a través de la mujer, que por el nacimiento natural todos tenemos que morir, porque estamos muertos para empezar, y únicamente a través del hombre, Cristo Jesús, podemos vivir. Y habían dos árboles en el jardín del Edén, ¿lo puede ver? Y fíjese, y allí había un querubín para proteger este árbol, pues si ellos hubieran probado de ese árbol de vida, hubieran vivido eternamente. ¿Cuántos saben esto? Ellos hubieran vivido eternamente. Y cuando pudieron haberlo probado por primera vez, el ángel dijo, lo protegeremos. Y pusieron querubines con espadas flameantes hacia el este para protegerlo. Y regresaron al este y protegieron ese árbol con espadas flameantes para que no pudieran llegar a él, a este árbol. Y cuando Jesús vino, él dijo, yo soy el pan de vida. Y si un hombre come de este pan, nunca morirá. Allí tiene su árbol. Allí tiene su mujer. Y el acto sexual que trajo muerte. Tan seguro como hay un deseo sexual que produce muerte, hay un nacimiento espiritual que produce vida eterna. La muerte vino por haber nacido a través de una mujer, y la vida vino por haber nacido a través de un hombre. Amén, allí lo tiene usted. Ahora, vayamos de nuevo a Caín. ¿Pudiera usted decirme de dónde vino ese espíritu y esa maldad? Si Caín, mire, si Caín fue el hijo de Adán, el cual era hijo de Dios, ¿de dónde vino esa maldad? La primera cosa que hizo fue odiar. Él fue un asesino, fue un celoso. Él recibió la naturaleza de su padre, lo que se había originado en el principio, Lucifer. Él estaba en el principio, él tenía celos de Miguel,
Y esto fue lo que originó todo el problema. ¿Cuántos saben esto? Y Caín tenía la naturaleza de su padre, pues tenía celos de su hermano y lo mató. Esa naturaleza no pudiera haber salido de esa simiente pura, tuvo que salir de ese torrente pervertido. Y fíjese en Caín, tan pronto como nació lo que manifestó, y luego Abel nació después de él, cuando ella concibió de Adán, cuando él la conoció y trajo a luz al hijo Abel. Abel era un tipo de Cristo. Y cuando al quitarle la vida a Abel, Set tomó su lugar, muerte, sepultura y resurrección de Cristo en tipo. Caín adoró. Él hizo todas sus obras carnales, al igual que la iglesia carnal de hoy día. Ellos van a la iglesia y adoran. Caín adoró. Él no era un infiel. Él no era un comunista. Caín era un creyente. Él se acercó a Dios y le edificó un altar. Él hizo todo acto religioso que Abel hizo. Pero él no tenía la revelación espiritual de la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí lo tiene usted. ¿Lo ve usted? Él no tenía la revelación espiritual. Y eso es el problema con la iglesia hoy día. Y Jesús dijo que él edificaría su iglesia en esa revelación espiritual. ¿Lo captó usted? Oh, Señor, que sus ojos pudieran abrirse en estos momentos. Ve la revelación espiritual. Caín vino y edificó un altar, adoró, trajo el sacrificio, se hincó, alabó a Dios, adoró a Dios. Él hizo todo acto religioso que Abel hizo. Y Dios lo rechazó totalmente porque no tenía la revelación espiritual. Siga usted esa misma línea de Caín, sígala a través de la arca hasta Israel, de Israel hasta Jesús, y de Jesús hasta este día, y vea si es iglesia carnal, fundamental, almidonada, escolar. Yo estoy hablando de hombres que tienen las escrituras, que conocen todas las doctrinas y las teologías, que pueden explicarla así, pero sin revelación espiritual. Correcto, esa es la doctrina de Caín. La Biblia dice, ay de ellos, porque se fueron tras la doctrina de Caín, corrieron tras los errores de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. En este mismo libro, Judas, él dice que estaban predestinados para esta condenación, seguramente que lo estaban. Ve, que era Balaam, él era un obispo, él estaba por encima de la iglesia, él vino tan fundamental como pudo, él ofreció. Míralo parado allí con la celebridad, parado allí con las grandes celebridades de ellos. Y ellos no eran infieles, eran creyentes. Esa tribu de Moab salió de la hija de Lot. La hija de Lot, quien vivió con su padre y concibió y trajo un hijo, y ese hijo fue, y de ahí salió la tribu de Moab, y fueron una gran denominación, un gran pueblo florido. Tuvieron princesas y reyes y celebridades, tuvieron obispos y cardenales y todo. Y aquí viene un montón de aleluyas. El otro grupo, Israel, un grupito que no eran denominacionales, eran interdenominacionales, y habían hecho todo lo malo que pudiera usted imaginarse también. Pero lo que era es que ellos tenían la revelación espiritual, y Dios estaba con ellos en una columna de fuego. Yo sé que tenían cosas carnales, y la gente decía, ese montón de renegados, no hay nada bueno que hacer con ellos más que echarlos. Pero ellos tenían la revelación espiritual. Y tenían la roca herida, tenían la serpiente de bronce, tenían la columna de fuego que los acompañaba. ¡Aleluya! Yo sé que usted piensa que estoy emocionado, pero no estoy. Solamente me siento bien, fíjese. Y pensar que ese mismo Dios hoy vive con nosotros. Es todavía la revelación espiritual de la palabra. Seguramente que es. Es eternamente correcta. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Señor. Allí se paró él con ese montón de bautistas y presbiterianos fundamentales. Allí se paró en ese monte y allí tenían a su obispo. Y ellos eran igual de religiosos, con la misma clase de religión, y adoraban al mismo Dios. Y dijeron, miren allá abajo a ese montón de basura. No tienen ni siquiera una denominación.
no son nada más que un montón de aleluyas ruidosos dando alaridos. ¿Verdad que sí? Exactamente. Eso era lo que eran. Si usted no lo cree que eran aleluyas, vaya a Génesis y dése cuenta, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, al efectuarse el milagro, María cogió un tamborín y corrió por la orilla del mar, tocándolo y danzando en el Espíritu, y Moisés cantó en el Espíritu. Si eso no es un montón de lo que llamamos aleluyas libres, yo no sé lo que es, cantando y brincando y alabando, y todo el tiempo las naciones los odiaron, pero Dios estaba con ellos. Ellos tenían la revelación espiritual e iban siguiendo a esa columna de fuego. Y Moab dijo, miren esto, vamos a llamar a todos los cardenales y a todos los obispos y a todos los presbíteros y vamos a traerlos aquí. Vamos a hacer algo con esto. Nosotros somos una nación religiosa. No vamos a permitir que esa propaganda se mezcle en nuestra espléndida denominación. Así que llamaron a todos ellos y edificaron 12 altares, exactamente lo que Israel tenía, 12 altares. Pusieron 12 sacrificios en ellos, toros, exactamente lo que Israel hacía, lo que Dios requería. Pusieron 12 ovejas sobre ellos, representando la venida del Señor Jesucristo, 12 ovejas en ambos lugares. Y toda la celebridad, los obispos y todos, se pararon alrededor y encendieron el sacrificio, oraron, elevaron sus manos a Jehová y dijeron, Jehová, escúchanos. ¿Qué trataban de hacer ellos? Y Balaam salió y el Espíritu cayó sobre él. Seguro, pero él era carnal. El Espíritu puede caer sobre un hipócrita. La Biblia lo dice. Usted me ha oído enseñar eso. La lluvia cae sobre el justo y el injusto, pero tiene que compararse con la palabra. De ahí es en donde usted lo toma. Entonces, cuando esto sucedió, el Espíritu en él dijo la verdad. Él trató de maldecir a Israel, pero Dios bendijo a Israel. Ahora, si Dios solamente respeta una fina iglesia, un amable obispo, un pastor espléndido, un montón de gente escolar, entonces Él estaba obligado allá a aceptar aquel sacrificio porque Balaam estaba fundamentalmente correcto como lo estaba Israel. Pero no lo hizo porque Él no tenía la revelación espiritual de la palabra, ni de la voluntad de Dios. Ahí lo tiene usted. Esa es la diferencia hoy día. Mira a Jesús. Ellos dijeron, no queremos a ese hombre, sabemos que él es un samaritano, está loco. ¿Tú no vas a enseñar? ¿Tú que naciste en adulterio? ¿Tú que no eres nada más que un hijo ilegítimo? ¿Quién es tu padre? Tú dices que Dios es tu padre, tú eres un blasfemo. ¿Tú quieres decirnos a nosotros? Nosotros hemos sido predicadores, hemos sido obispos, nuestros bisabuelos y los tatarabuelos de nuestros tatarabuelos eran predicadores y obispos. Nosotros nacimos y fuimos criados en la iglesia, nosotros hemos ido a los seminarios de más renombre, sabemos cada palabra a la letra. ¿Y tú tratas de enseñarnos? ¿A qué escuela fuiste? ¿De dónde tomaste esa enseñanza? Él les dijo, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Jesús les dijo, ellos no tenían señales y maravillas entre ellos. Ellos no tenían sanidades divinas y esas cosas entre ellos. Ellos no tenían bendiciones entre ellos. Pero Jesús era absolutamente una revelación espiritual de las Escrituras. Ellos decían, está escrito esto y eso. Y Jesús les decía, sí, pero también está escrito. Y Dios vindicaba a su hombre por sus señales. Pedro dijo lo mismo en Hechos 2 cuando dijo, varones de Israel, Jesús de Nazaret, un hombre aprobado de Dios entre vosotros, con señales y maravillas que Dios hizo por él en medio de vosotros, como todos vosotros sabéis. Ahí lo tiene usted, él siendo entregado al gran concilio del Sanedrín. Pero por el previo conocimiento de Dios, Dios había preordenado que él muriera de esta muerte. Vosotros lo entregasteis con crueles y inicuas manos. Vosotros habéis crucificado al príncipe de vida, a quien Dios levantó. Y nosotros somos testigos de esto. ¡Qué predicador! Él no podía ni aún firmar su propio nombre, pero conocía a Dios. Y le pusieron atención porque habían dado con Jesús. Seguramente que sí, porque es una revelación espiritual. Oh Señor, allí lo tiene usted. Caín estaba en esa línea, y esa iglesia carnal está en la misma línea hoy día. La iglesia espiritual todavía tiene la columna de fuego, todavía tiene señales, prodigios, todavía tiene el mismo Cristo, lo cual vindica todo, desde la muerte del Cordero en el jardín del Edén hasta la segunda venida del Cordero. Absolutamente el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esa línea de Caín, religiosa y pulida y escolar, siempre la misma, cada día la misma. Críticos y perseguidores, como Caín fue con Abel, así también son ellos hoy día, y han sido y siempre serán. Carnales, incrédulos. Correcto.
Ahora, en Génesis 3:8, y también leamos el 20, que yo lo añadí aquí mientras lo leía hace un rato, y Adán llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Ve? Eso fue después de que este engaño aconteciera. Caín fue... Espere, usted pregunta, ¿cómo podía una víbora? Una serpiente, pero hermano, fíjese aquí, la Biblia no dice que él era una serpiente, la Biblia dice, él era el más sutil de todas las bestias del campo, él no era un reptil, él era una bestia, él era una... Y allí, y permítame darle a usted esto como una pequeña señal aquí entre nosotros, si usted me lo permite, aquí es en donde la ciencia está todo confundida. La cosa más cercana que ellos han podido encontrar al hombre es un chimpancé. ¿Cuántos saben esto? Pero hay algo allí, entre medio. No pueden igualar los huesos del chimpancé con los huesos del hombre, aunque es la cosa más cercana. Ellos pueden ver el principio de la evolución del hombre en un renacuajo. Pueden seguirla en un renacuajo. Ellos pueden seguir la evolución del hombre hasta un animal más evolucionado en cada especie de animal. La pueden seguir en el oso. Si usted toma un oso y le quita la piel, se mira como una mujer pequeña, la misma cosa, la espalda y todo. Y si usted los para juntos, para a la mujer junto al oso, se mira lo mismo que un oso. El pie tiene la misma forma y la mano tiene la misma forma, igual que la de un ser humano. Pero en un chimpancé la semejanza todavía es más cercana, es casi lo mismo, pero no han podido encontrarlo. Aquí hay un pequeño secreto, si usted desea saberlo. ¿Sabe usted en dónde está? Está escondido de ellos. Ellos pueden desenterrar todos los huesos que quieran. Ellos pueden excavar. Los antropólogos pueden excavar. Y la ciencia y los cronologistas pueden medir las escalas del tiempo con medidas atómicas. Pero ellos nunca lo obtendrán. Porque fue la serpiente el que era más parecido al hombre que nadie más, que estaba en la tierra. Y Dios lo condenó y lo hizo que se arrastrara. Y desde allá él fue tornado a ser una víbora sin ninguna semejanza al hombre. Ustedes científicos, rásquense su cabeza y piensen sobre esto por un buen rato. Pero la Biblia claramente declara eso, que él era la bestia más sutil de todas las bestias del campo, correcto. Él era ese eslabón que está entre el hombre y el mono, y Dios lo maldijo, y Dios hizo que se arrastrara sobre su vientre por la cosa que él había hecho. Él engañó a la mujer, y ella trajo a luz a su primer hijo, el cual fue Caín, quien trajo la naturaleza de la serpiente. Por inspiración, el diablo, quien entró en la serpiente, fue el que hizo eso. Y entonces ella concibió y trajo a luz, ella concibió otra vez después que fue engañada. Ahora fíjese, ella fue engañada, ella casi fue. Bien, ella hizo mal, pero ella literalmente, legítimamente, concibió de su esposo. Tal vez ha de haber pasado mucho tiempo después de eso, muchos meses y muchos días después de eso. No se puede saber eso, no sabemos, pero ella dio a luz un hijo de Adán. Y aún alguien escribió la pregunta diciendo, el hijo, cuando Caín nació, ella dijo, adquirido el varón de Jehová. Absolutamente, seguramente tenía que ser. Eso era la ley de la naturaleza. Esa es exactamente de la manera que usted está hoy. Cuando usted nació, Dios no descendió y lo hizo usted. Usted es un retoño de su padre y de su madre, y usted saldrá, sus hijos serán un retoño de usted. Es una reproducción todo el tiempo, en línea descendiente, al igual que las semillas, los árboles y cosas así, pero retornando al original. Espero que esto lo explique. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿No tenemos más? Escuchen esta buena pregunta que tenemos, que la contestaremos el domingo. Por un espíritu todos somos bautizados en un cuerpo. Nos gustaría saber eso. Cristo, en el tiempo, creo que tomé algunas escrituras buenas en esto. Aquí está una buena, como pudieran tenerme paciencia, solo un minuto más o dos para contestar esta. Se puede contestar por sí sola. Cuando tú dices que el pecador no se quemará eternamente, bien, tengo a los testigos de Jehová ocupados, ¿verdad? Cuando tú dices que el pecador no se quemará eternamente, ¿quieres decir en el infierno o en el lago de fuego? Yo sé que dice en Apocalipsis, está en el capítulo 20, que el infierno será echado en el lago de fuego. Si ellos no son quemados eternamente, entonces, ¿qué va a ser de ellos? Como acabo de decirlo, hermano o hermana, quien quiera que haya sido, ellos son exterminados. No queda nada de ellos, pues ellos tuvieron un principio, y ahí ellos tienen su fin. No queda más de ellos. ¿Cuánto tiempo se quemarán? Eso es difícil de decir. Pero mire, allí,
Si solo usted puede captar esto en su mente, ¿ve? Es muy sencillo. Solamente hay un tipo de vida eterna, y esa viene de Dios mismo. Y Dios, y solamente Dios, es vida eterna. Si usted busca aquí en el diccionario griego la palabra zoe, verá que significa vida eterna. Y vida eterna es Dios. Y Jesús dijo, yo les doy vida eterna. Y si usted mira aquí en el diccionario griego, dice zoe. Eso es la única vida eterna que existe. No hay ningún lugar en la Biblia en donde diga que habrá un infierno eterno, sino que dice que ellos serán quemados para siempre jamás. Ahora tome la palabra para siempre. Busqué el significado de aión. ¿Se fijó usted aquí en la Biblia? ¿Cuántos alguna vez han escuchado que dice aionios y hay? ¿Cuántos saben que aión es un espacio de tiempo? Seguro, cualquiera sabe que aión quiere decir un espacio de tiempo, y ellos se quemarán por aionios, lo que equivale a espacios de tiempo. Serán echados en el lago de fuego y serán quemados por aionios. Aionios significa espacios de tiempo. Pudieran quemarse por 100 millones de años como castigo, pero finalmente ellos tienen que venir a un fin, a ser completamente destruidos. ¿Ve? Porque todo lo que no es perfecto es lo pervertido de lo perfecto. Y si tuvo un principio, tendrá que tener un fin. Pero nosotros, quienes creemos en el Señor Jesucristo, tenemos zoe, la vida misma de Dios en nosotros. Tenemos vida eterna. Nosotros no tenemos vida para siempre jamás, sino que el pecador es el que tiene vida para siempre jamás. Pero nosotros tenemos vida eterna.